Continuando con las exposiciones, vamos a tocar el día de hoy el tema 2, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Quienes habla es Víctor Espinosa Sánchez, soy médico especialista en gestión en salud de la Dirección General de Emergencias y Desastres y Defensa Nacional del Ministerio de Salud. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca y vamos a conocer qué es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Vamos a ver quiénes lo integran, quiénes lo conforman, cuáles son los componentes del sistema de gestión de riesgos y desastres. Vamos a ver cuáles son los procesos y cuáles son los instrumentos de este sistema de gestión de riesgos y desastres. En ese sentido, ya han podido escuchar anteriormente que el marco internacional del sistema de gestión de riesgos y desastres lo da el marco del Sendai, ¿no? Este marco se va a regir desde el 2015 hasta el 2030. Entonces, es el marco normativo internacional en el cual nosotros nos alineamos. Nosotros como país tenemos una normativa en el ámbito nacional que nos indica la importancia de implementar el sistema de gestión de riesgos y desastres. Por ejemplo, tenemos en el Acuerdo Nacional, tenemos dos políticas de Estado, la política 32, que es la política de gestión de riesgos y desastres, y la política 34, ¿no? Que nos indican la importancia de poder implementar la gestión de riesgos y desastres. También tenemos en el Plan Bicentenario 2012 al 2021, el sexto eje estratégico, como lineamiento de política, refiere fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión del riesgo frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades. Además de estos lineamientos de política que les menciono, el sistema de gestión de riesgos y desastres tiene una ley específica. La ley es la ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y el cual tiene un reglamento, ¿no? Como vamos a ver, que fue aprobado con resolución ministerial 048 del 2002. En ese sentido, ¿no? El 8 de febrero del 2011 se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con la ley 29664, y unos meses después, el 25 de mayo del 2011, salió su reglamento, el reglamento de esta ley, aprobado con Decreto Supremo 048. En ese sentido, este día vamos a poder entender un poquito mejor lo que es esta ley y este reglamento que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Ahora, ¿qué entendemos por Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres? ¿Qué es el sistema? La ley lo define como un sistema interinstitucional, sinérgico y descentralizado, transversal y participativo, que tiene como finalidad, miren la finalidad que tiene este sistema, dice, identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos. También tiene como finalidad evitar la generación de nuevos riesgos, realizar la preparación y atención ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento de principios, ¿no? Lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión de riesgos y desastres. Entonces, si nosotros vemos al sistema, a este sistema, vamos a ver que está integrado está conformado por muchas instituciones que van a interactuar entre ellas para poder implementar la gestión del riesgo. Ahora, ¿quiénes conforman este sistema? Este sistema está conformado, como vemos en la diapositiva, ¿no? por el rol decisor de este sistema, lo asume el presidente de la República,
a través del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Este rol decisor está a cargo de él. El rol rector de este sistema lo asume la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Ahora, en el rol técnico asesor de este sistema lo asumen 3 instituciones: el CEPLAN, el CENEPRED y el INDECI. Son 3 instituciones que asumen este rol, ¿no? El rol técnico asesor. Ahora, el CENEPRED, el Centro Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres, da los lineamientos técnicos en lo que es estimación, reducción, prevención y reconstrucción. Por otro lado, el INDECI da los lineamientos o da las normas, da las pautas en los procesos de la gestión reactiva, ¿no? Que son la preparación, respuesta y rehabilitación. Es por eso que nosotros, cuando hay una emergencia, para atender las emergencias, vemos ahí a INDECI interviniendo para poder brindar la atención. Entonces, el rol técnico asesor lo hacen estas 3 entidades. Ahora, el rol ejecutor, ¿quién ejecuta estas acciones para poder implementar el sistema de gestión de riesgos y desastres? Lo cumplen los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, somos nosotros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, todos intervienen en implementar la parte de, cumplen esta función de ejecutor. También la función ejecutora, el rol ejecutor, lo cumplen los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, las municipalidades y los gobiernos locales, ¿no? Nacional, regional y local. El rol financiero lo asume el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de los distintos programas presupuestales, pero tiene un programa específico que es el programa 068, que es para la reducción de riesgo de desastre. Ahora, el rol promotor de este sistema lo asume la población en general, la empresa privada, las ONGs, los voluntarios, ¿no? Las universidades y otros que participan en este sistema, ¿no? Asimismo, es importante, como les mencioné, el rol decisor, dijimos que lo asume el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Pero, ¿quiénes integran este Consejo Nacional? Ustedes recordarán que en el fenómeno del Niño de 2017, cuando hubo las inundaciones, vimos por la televisión el tema de, la parte de Piura, la parte del norte, que veíamos grandes zonas de inundación con afectación de personas, se organizó en el Centro de Operaciones Nacional, se organizó el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Se recuerdan que el presidente lo asumía y convocaba a los ministerios? ¿Quiénes integran estos? El presidente lo preside, la PCM pasa a ser la Secretaría Técnica, los integrantes son el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el MEF en la parte financiera. Entonces, como ustedes vieron, por ejemplo, en el 2017, todos los ministerios se reunieron y cada ministerio asumió la dirección en una determinada región. Ellos asumen el rol de decisor, en este caso. ¿Y cuándo se forma? Cuando hay la ocurrencia de un desastre o de un peligro inminente. Entonces, ellos se integran en esa situación, ¿no? Y lo consideran, según la ley 29664 y su reglamento, al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se lo considera como el órgano de máximo nivel dentro del Perú y coordinación estratégica para la funcionabilidad de la gestión de esa emergencia o ese desastre. Asimismo, es importante saber, como vemos en la diapositiva, que hay actores que participan en este sistema. Desde el nivel nacional,
el nivel regional, el nivel local, la comunidad, interactúan unas con otras y si se requiere, según la ley también tenemos en un nivel de emergencia 5, también hay participación internacional. Entonces, dependiendo del nivel de emergencia, la organización para la atención va a ser ya sea local, ya sea regional, ya sea nacional o internacional. Y esto va a interactuar unos con otros. No son separados, sino hay una articulación para responder de mejor manera ante las emergencias, así nos dice el ANDE. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que te dice la ley? Los componentes son tres. Tenemos la gestión prospectiva, tenemos la gestión correctiva y tenemos la gestión reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión prospectiva? La ley y el reglamento lo define como el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro. Entonces, si nosotros vemos esto, es el conjunto de acciones que vamos a planificar o vamos a realizar para evitar y prevenir que exista un riesgo, ¿no? Un riesgo futuro. La gestión correctiva, por otro lado, es el conjunto de acciones que vamos a planificar o realizar para corregir o mitigar el riesgo existente. Y por otro lado, la gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas que vamos a realizar. Hemos visto todos los integrantes del sistema o parte de ellos para enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización de un desastre o una emergencia. Entonces, vamos a ver que, en conclusión, la gestión prospectiva evita y previene la conformación del riesgo futuro. La gestión correctiva mitiga el riesgo existente. Y la gestión reactiva es más que todo para afrontar las emergencias y desastres ya cuando ocurre una emergencia o un desastre. Ahora, otro aspecto importante que nos dice la norma, y es importante que todos nosotros la conozcamos, ¿no? Es que además de haber componentes, que son la prospectiva, la correctiva y reactiva, la ley y el reglamento nos mencionan que este sistema tiene 7 procesos, ¿no? Los procesos de la gestión de riesgos y desastres son la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Estos son los 7 procesos que ahora vamos a explicar cada uno de ellos en qué consiste, ¿no? En relación a la estimación del riesgo, comprende todas las acciones y procedimientos que vamos a realizar para generar conocimiento de los peligros, de las amenazas, de la vulnerabilidad, y así nos va a permitir establecer un nivel de riesgo, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Para la toma de decisiones. O sea, yo voy a determinar en en un determinado lugar cuál es el nivel de riesgo que tiene para yo, en base a eso, poder intervenir. Ahora, la característica de la estimación de este proceso, ¿no? Que es más que todo generar conocimiento, este proceso es transversal para todos los demás procesos, porque yo puedo estimar en la fase de preparación, yo puedo estimar en la fase de reducción, yo puedo estimar en la fase de respuesta, ver cuántos daños ha habido para así también actuar. Entonces, este proceso es transversal a todos los demás. Otro proceso, el proceso de prevención, comprende todas las acciones que se realizan para evitar la generación de nuevos riesgos. Eso es evitar esa generación. El proceso de reducción del riesgo, ¿no? Comprende las acciones que se van a realizar para reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes, ¿no? Entonces, si yo tengo un riesgo actual, presente, las acciones que voy a hacer para reducir ese riesgo existente son las que
denominamos y los enmarcamos en el proceso de reducción. El proceso de preparación es otro proceso, si se dan cuenta, estimación, prevención, reducción. Entramos al proceso de preparación, como vemos en la diapositiva, comprende las acciones de planeamiento, el desarrollo de capacidades, organización, operación, atención, ¿no? Para poder anticipar y responder de manera eficaz y eficiente ante un desastre o una situación de peligro inminente. Entonces, en simples palabras, ¿qué es? ¿Cómo me voy a preparar yo para enfrentar un determinado peligro? Por ejemplo, nosotros conocemos la temporada de lluvias, que empieza en el mes de octubre, termina normalmente en el mes de abril, entonces, y la temporada más intensa es enero, febrero y marzo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para prepararme antes de que ocurra este evento? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de eso? Planificar. ¿Qué tengo que hacer antes de eso? Desarrollar capacidades, fortalecer la organización, ¿no? Ver qué tengo que hacer para poder atender en caso de que ocurra un desastre, ¿no? Ver también los recursos humanos, financieros, físicos que tengo para atender la emergencia. Entonces, eso se incluye, estas actividades, en el proceso de preparación. Otro proceso que nos dice la norma es el proceso de respuesta. La respuesta ya se realiza cuando ya hay una emergencia o un desastre. Entonces, es un conjunto de actividades que voy a realizar cuando ya para enfrentar una emergencia o un desastre, ¿no? Inmediatamente ocurrido, tal como lo pasamos, por ejemplo, en el de niño. Las acciones de respuesta que se realizaron de manera conjunta para poder enfrentar esa emergencia o ese desastre y que todos nosotros lo pudimos observar. Otro proceso uh, que también nos dice la ley, el proceso de rehabilitación, ¿no? El proceso de rehabilitación son todas las acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos, indispensables, y ahí se inicia la reparación del daño físico, ambiental, social y económico. Es el inicio de esta reparación de la zona afectada por una emergencia o un desastre. ¿Qué es lo que te dice la ley? Te dice que constituye el puente entre las acciones que hago para de respuesta, el proceso de respuesta, y el proceso de reconstrucción. Y finalmente, el proceso de reconstrucción comprende las acciones, ¿no?, que se realizan para restablecer las condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas. Y esto es algo importante, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando su recuperación física y social. Cuando yo hablo de reconstrucción con enfoque de gestión de riesgo, enfocado en este proceso, ¿no?, y es que un lugar, por ejemplo, nuestro establecimiento de salud, o centro de salud, o el hospital que ha sido afectado, estaba ubicado en una zona de muy alto peligro o muy alta vulnerabilidad, por ejemplo, al lado de un río, por ejemplo, en una zona donde hay activación de quebradas, la idea de este proceso es que ya no se construye en el mismo sitio, sino se construye en un lugar donde haya las condiciones y que el peligro sea mucho, mucho menos, ¿no? Entonces, por eso que nos dice, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y social, así como la reactivación económica, ¿no?, en estas comunidades afectadas. Entonces, esa es la característica del proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, estos son los 7 procesos, ¿no?, que nosotros vemos en el sistema de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Asimismo, este sistema cuenta con instrumentos, ¿no? La ley nos dice que el sistema de gestión de riesgos y desastres tiene algunos instrumentos para poder operativizar lo que está en la norma, ¿no? Sabemos muy bien que una cosa es lo que dice la ley y el reglamento y otra es la aplicación de. En ese sentido, los instrumentos que nos
menciona la norma, en primer lugar, se encuentra el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Nosotros, como país, como Perú, tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, conocido como PLANAGER, el cual está vigente desde 2014 y va a concluir el 2021. Entonces, el 2021 se aprobará el nuevo plan alineado a los procesos, a los 7 procesos, y van a ver cuando ustedes revisan el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, van a ver que tiene objetivos relacionados a cada proceso de la gestión de riesgos y desastres, donde todos los sectores y ministerios hemos participado. Ahí nosotros tenemos, identificamos como Ministerio de Salud, por ejemplo, en base a qué cosas vamos a hacer frente a los principales peligros que tiene nuestro país, ¿no? Que son muchos. Por mencionar alguno de ellos, tenemos lluvias, tenemos bajas temperaturas, tenemos fenómeno del niño, fenómeno de la niña, que nos menciona el documento en este plan, el Plan Nacional de Riesgos y Desastres, y donde todos los sectores hemos intervenido y hemos formado parte. Como les menciono, esto se actualizará el próximo año y de igual manera va a tener va a ser un plan estratégico de muchos años. Otra forma, otro instrumento del sistema de gestión de riesgos y desastres es lo menciona así la ley, es la estrategia de gestión financiera para el riesgo de desastre. Nosotros como país, el MEP, tenemos un programa presupuestal específico, el programa presupuestal 068, y justamente en este programa hay hay cadenas que nos van a permitir enfrentar las emergencias y los desastres. Y van a ver que este programa presupuestal eh, está orientado en base a los procesos que menciona la ley y reglamento, pero no es el único, ¿eh? Sino tenemos otros programas presupuestales que también nos van a permitir enfrentar, ¿no? el caso de emergencias o desastres, en este caso en el tema de salud, ¿no? Otros instrumentos que tenemos son los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información en situaciones de impactos y desastres, ¿no? Nosotros como Ministerio de Salud tenemos el COE, el COE Salud, el cual centraliza toda la información, pero lo que nos dice este instrumento es que es necesario siempre coordinar, ¿no? Una emergencia no se puede solucionar solamente un sector o un solo ministerio. Es importante la coordinación, la comunicación y la decisión que haya para poder atender una emergencia o un desastre. Y finalmente, también nos dice como instrumento el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgos y Desastres, que manejan las instituciones como el INDECI, que tenemos el KIMPAT, y otros instrumentos que nos permiten contar con información de los daños y efectos que han tenido las emergencias o desastres que ha vivido nuestro país. Bueno, les invitamos a continuar con preparándose y viendo este tema de gestión de riesgos y desastres en las siguientes ponencias. Por mi parte, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.